¿Qué es Dios? Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. ¿Qué debe entenderse por lo infinito? Lo que no tiene principio ni fin, lo desconocido, porque todo lo desconocido es infinito. ¿Podría decirse que Dios es lo infinito? Definición incompleta, pobreza del lenguaje de los hombres, que no basta a definir las cosas superiores a su inteligencia. ¿Dónde puede encontrarse la prueba de la existencia de Dios? En axioma que aplicáis a vuestras ciencias, no hay efecto sin causa. Buscad la causa de todo lo que no es obra del hombre y vuestra razón os contestará. ¿Qué consecuencia puede sacarse del sentimiento intuitivo que de la existencia de Dios tienen todos los hombres? Pues que Dios existe, porque ¿de dónde provendría ese sentimiento si no estuviese basado en algo? También esto es una consecuencia del principio de que no hay efecto sin causa. Esa definición que acabas de escuchar está incluida en el libro de los espíritus de Allan Kardec, el cual platicaremos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Lenin Alejandro y estás en Camino a la Gnosis. Este personaje de Allan Kardec ya lo habíamos tratado en el canal de Códigos del Multiverso. Les dejo en la descripción el video donde hablamos acerca de su vida y quién fue Allan Kardec. Aquí solamente vamos a hacer una breve plática o reseña acerca de quién fue, pero lo más importante va a ser conocer su libro, el libro de los espíritus. Para realizar este libro, Allan Kardec hizo investigaciones en varios lugares, con varios mediums, a los cuales les hizo preguntas básicas que todos los seres humanos tenemos, como ¿qué es Dios? ¿Qué es un espíritu? ¿A dónde vamos después de la muerte? ¿Existe una reencarnación? ¿Qué es el alma? Y varias preguntas más. Aquí en este video voy a compartirles un extracto de esas preguntas. Me parecen muy interesantes y yo les invito a que lean el libro completo. Puede ser muy esclarecedor para todas aquellas preguntas que siempre hemos tenido. El verdadero nombre de Allan Kardec era Denisard Ribail. Este personaje nació en la ciudad de Lyon, en Francia, a principios del siglo XIX. Vivió una época especial en Europa. Se dice que por una parte estaba dividido en las enseñanzas de la Ilustración, donde había muchos científicos. Por otro lado estaba la Iglesia, la cual estaba controlando también ciertos sectores de la educación y de la sociedad. Pero había otra parte de la sociedad, una tercera parte, que les gustaba mucho ir a lugares de ocultismo, donde hacían sesiones espiritistas y además se hablaban mucho de las mesas parlantes. Allan Kardec pertenecía al grupo de los científicos. Ese personaje, Denisard Ribail, no estaba interesado en el espiritismo. Él le interesaba la enseñanza, la educación, la ciencia. Y se dice que era un científico muy estricto consigo mismo. Le gustaba comprobar absolutamente todo. Pero estaba muy de moda lo que decimos. Las sesiones espiritistas estaban por doquier. Por otro lado estaba la Iglesia. Él no quería para nada que la Iglesia influyera en la educación. Pero le llamaba un poquito la atención esas sesiones espiritistas a las cuales lo invitaban. Pero no quería ir en un aspecto de creer, sino en un aspecto de escepticismo. Quería saber cómo funcionaban las famosas mesas parlantes. Él decía que él iba a dar de forma científica con cómo funcionaban y que todo era un fraude. Poco a poco empezó a ir a estas sesiones espiritistas, a las mesas parlantes, y descubrió dos cosas: que había casos muy fuertes de fraude, pero también había casos muy interesantes que le empezaron a llamar la atención, sobre todo en lo que llamaban mediums, los cuales eran unas personas que canalizaban información de espíritus. Eso sonaba muy extraño para él al principio, pero poco a poco se fue dando cuenta que cada una de las preguntas que él hacía tenían una respuesta que a veces coincidía. Al ver eso, él decide investigar cada vez más, hasta que se convierte en
un defensor de toda esta información. Tanto así que se dice que se reunía con muchas personas, a las cuales, en sesiones espiritistas, se les invitaba a hacer preguntas, como las que hemos platicado, acerca de Dios, acerca de la naturaleza. Y él las anotaba, comparaba de forma científica, porque eso nunca dejó de hacerlo, ser un científico en todo lo que hacía. Comparaba de forma científica las respuestas, y de ahí él determinaba cuáles coincidían. Y a través de esto escribió el libro de los espíritus. Las respuestas que obtenía eran de médiums diferentes, médiums que vivían en diferentes lugares. Incluso se dice que habló con niñas. Estas médiums niñas daban las mismas respuestas que las médiums adultas. Se dice que dentro de estas sesiones espiritistas, Denis Arribail tuvo contacto con un espíritu que le dijo que en sus vidas anteriores él había sido un hombre muy importante para los celtas, había sido un gran druida y que su nombre en ese lugar era Allan Kardec. A partir de ese momento, él decidió cambiarse su nombre. Dejó de llamarse Denis Arribail y comenzó a llamarse Allan Kardec. Y este espíritu le dijo a su vez que él tenía la misión de recopilar toda esa información que estaba escuchando de los médiums. Así que decidió recopilar toda esta información y toda la dejó plasmada en el libro de los espíritus. Por supuesto tiene más libros, pero hoy les dejo un extracto de este libro. Más adelante hablaremos de sus otros libros. Seguramente este libro, al igual que a mí, los va a dejar muy interesados. Así que los invito a que además de este extracto que les estoy dejando, lean el libro completo, el cual les va a dar una información muy interesante. Cuando decimos que Dios es eterno, infinito, inmutable, inmaterial, único, omnipotente, soberanamente justo y bueno, ¿tenemos idea perfecta de sus atributos? Desde vuestro punto de vista, sí, porque creéis abarcarlo todo, pero sabed que hay cosas superiores a la inteligencia del hombre más inteligente, y para las cuales carece de expresiones vuestro lenguaje, limitado a vuestras ideas y sensaciones. La razón os dice, en efecto, que Dios debe tener esas perfecciones en grado supremo, porque si careciese de una sola de ellas, o si no las poseyese en grado infinito, no sería superior a todo, ni Dios por lo tanto. Para ser superior a todas las cosas, Dios no ha de experimentar vicisitud alguna, ni tener ninguna de las imperfecciones que puede concebir la imaginación. Dios es eterno porque si hubiese tenido principio, hubiera salido de la nada, o hubiese sido creado por un ser anterior. Así es como de grado en grado nos remontamos al infinito y a la eternidad. Es inmutable porque si estuviera sujeto a cambios, ninguna estabilidad tendrían las leyes que rigen el universo. Es inmaterial, es decir, que su naturaleza difiere de lo que llamamos materia, pues de otro modo no sería inmutable, porque estaría sujeto a las transformaciones de la materia. Es soberanamente justo porque la sabiduría providencial de las leyes divinas se ven así en las más pequeñas como en las más grandes cosas, y esa sabiduría no nos permite dudar de su justicia ni de su bondad. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es el principio inteligente del universo. ¿Cuál es la naturaleza íntima del espíritu? No es fácil analizar en vuestro lenguaje el espíritu. Para vosotros no es nada, porque no es una cosa palpable, pero para nosotros es algo. Sabedlo bien, nada es nada, y la nada no existe. ¿El espíritu es sinónimo de inteligencia? La inteligencia es un atributo esencial del espíritu, pero el uno y la otra se confunden en un mismo principio común, de modo que para vosotros es una misma cosa. ¿Ha sido creado el universo, o bien es eterno como Dios? No cabe duda que no ha podido hacerse por sí solo, y si fuese eterno como Dios, no sería obra de Dios. ¿Cómo creó Dios el universo? Para servirme de una expresión con su voluntad, nada pinta mejor esa voluntad omnipotente que estas bellas palabras del Génesis. Dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha.
¿Puede desaparecer un mundo completamente formado y ser de nuevo diseminada en el espacio la materia que lo forma? Sí, Dios renueva los mundos como renueva los seres vivientes. ¿Cuándo empezó a ser poblada la tierra? Al principio, todo era caos y los elementos estaban confundidos. Poco a poco, cada cosa fue ocupando su lugar, y entonces aparecieron los seres vivientes apropiados al estado del globo. ¿De dónde vinieron a la tierra los seres vivientes? La tierra contenía los gérmenes que esperaban para desarrollarse el momento favorable. Los principios orgánicos se reunieron apenas cesó la fuerza que los tenía separados y formaron los gérmenes de todos los seres vivientes. Aquellos permanecieron en estado latente e inerte, como la crisálida y la simiente de las plantas, hasta que llegó el momento propicio al nacimiento de cada especie, y los seres de cada especie se reunieron y se multiplicaron entonces. ¿Dónde estaban los elementos orgánicos antes de la formación de la Tierra? Se encontraban en estado fluido, por decirlo así, en el espacio, en medio de los espíritus o en otros planetas, esperando la creación de la Tierra para empezar una nueva existencia en un globo nuevo. ¿Se encontraba la especie humana entre los elementos orgánicos contenidos en el globo terrestre? Sí, y llegó a su tiempo, lo que hizo decir que el hombre fue hecho de barro de la tierra. ¿Podemos conocer la época de la aparición del hombre y demás seres vivientes de la tierra? No, y todos vuestros cálculos son quiméricos. ¿Empezó la especie humana por un solo hombre? No, y el que vosotros llamáis Adán no fue el primero, ni el único que pobló la tierra. ¿Podemos saber en qué época vivió Adán? Poco más o menos en la que vosotros señaláis. Esto es cerca de 4000 años antes de Jesucristo. Adán fue uno de los que sobrevivieron en una comarca a alguno de los grandes cataclismos que, en diversas épocas, han transformado la superficie del globo y vino a ser el tronco de una de las razas que hoy lo pueblan. Algunos consideran, y tienen más razón en hacerlo, a Adán como un mito o alegoría que personifica las edades primitivas del mundo. ¿Ha nacido el hombre espontáneamente en muchos puntos del globo? Sí, y en diversas épocas, siendo esta una de las causas de la diversidad de las razas. Más tarde, al dispersarse los hombres por los diferentes climas y al unirse con otras razas, formaron nuevos tipos. Si no procede la especie humana de uno solo, ¿deben cesar los hombres de mirarse como hermanos? Hay que recordar que todos los hombres son hermanos de Dios, porque están animados por el Espíritu y tienen el mismo fin. Siempre queréis tomar las cosas al pie de la letra. ¿Están habitados todos los globos que circulan en el espacio? Sí, y el hombre de la tierra dista de ser, como lo cree, el primero en inteligencia, en bondad y en perfección. Hay, sin embargo, hombres muy vanidosos que imaginan que ese pequeño globo tiene el privilegio exclusivo de tener seres racionales. Orgullo y vanidad se figuran que Dios creó el universo para ellos solos. ¿Qué hace la materia después de que muere? La materia se descompone y forma otro nuevo cuerpo. ¿Qué definición puede darse de los espíritus? Puede decirse que los espíritus son los seres inteligentes de la creación. Pueblan el universo fuera del mundo material. ¿Ocupan los espíritus una región determinada y circunscrita en el espacio? Los espíritus se encuentran por todas partes, y de ellos hasta lo infinito están poblados los espacios ilimitados. Los hay constantemente a vuestro lado, que os observan e influyen en vosotros a pesar vuestro, porque son uno de los poderes de la naturaleza e instrumentos de que se vale Dios para realizar sus miras providenciales. Pero no todos pueden ir a todas partes, pues hay regiones prohibidas a los menos avanzados.
¿Puede un espíritu dividirse o encontrarse en muchas partes a la vez? Un espíritu no puede dividirse, pero cada uno de ellos es un centro que irradia en todas direcciones, pareciendo por esto que se encuentra en muchos lugares a la vez. El Sol, como ves, es uno, e irradia sin embargo en todo su alrededor, derramando sus rayos a largas distancias, sin que por ello se divida. ¿Son iguales los espíritus o existen entre ellos alguna jerarquía? Puede decirse que existen los que han llegado a la perfección, los espíritus puros. En el segundo orden se colocarían los que están a la mitad de la escala, y en un tercer y último orden estarían los espíritus imperfectos, que están aún al principio de la escala, siendo sus caracteres la ignorancia, el deseo del mal y todas las malas pasiones que retardan su proceso. ¿Hay espíritus que permanecerán perpetuamente en los puestos inferiores? No, todos llegarán a ser perfectos. ¿Todos los espíritus pasan por la serie del mal para llegar al bien? No por la serie del mal, sino por la de la ignorancia. No teniendo en su origen conciencia de sí mismos, ¿cómo pueden los espíritus ser libres de elegir entre el bien y el mal? ¿Existe entre ellos un principio, una tendencia cualquiera que los incline más al uno que al otro? El libre albedrío se desarrolla a medida que el espíritu adquiere conciencia de sí mismo. Si la elección se debiese a una causa independiente de la voluntad del espíritu, no existiría libertad. ¿Qué es el alma? El alma es un espíritu encarnado. Además del alma y el cuerpo, ¿hay alguna otra cosa en el hombre? Sí, el lazo que une el alma al cuerpo. ¿Cuál es la naturaleza de ese lazo? La naturaleza es semimaterial y sirve de intermedio entre el espíritu y el cuerpo, y así debe ser, para que puedan comunicarse el uno con el otro. Por medio de este lazo, el espíritu obra sobre la materia y viceversa. ¿El alma tiene en el cuerpo un lugar determinado y circunscrito? No, pero reside particularmente en la cabeza en los grandes genios, en todos aquellos que piensan mucho, y en el corazón en los que sienten mucho, y cuyas acciones todas se relacionan con la humanidad. ¿Qué se hace el alma en el momento de la muerte? Vuelve a ser espíritu, es decir, entra de nuevo en el mundo de los espíritus que había abandonado momentáneamente. ¿Qué se lleva el alma consigo de este mundo? Nada más que el recuerdo y el deseo de ir a otro mundo mejor. Aquel recuerdo es grato o desagradable, depende de cómo haya vivido. ¿En qué sentido debe entenderse la vida eterna? La eterna es la vida del espíritu, la del cuerpo es transitoria y pasajera. Cuando el cuerpo muere, el alma vuelve a la vida eterna. ¿Es dolorosa la separación del alma y el cuerpo? No, y a menudo sufre más el cuerpo durante la vida que en el momento de la muerte, pues el alma no toma parte alguna. Los sufrimientos que a veces se experimentan en el momento de la muerte son un placer para el espíritu, que ve llegar el término de su destierro. El espíritu encuentra inmediatamente a los que ha conocido en la tierra y que han muerto antes que él. Sí, según el afecto que les profesaba y el que ellos sentían respecto de él, y a menudo salen a recibirle a su entrada en el mundo de los espíritus, y le ayudan a separarse de las mantillas de la materia. Ve también a muchos a quienes había perdido de vista durante su permanencia en la tierra, a los que están en la erraticidad y a los encarnados a quienes visita. Todos los espíritus experimentan con la misma intensidad y duración la turbación que sigue a la separación del alma y el cuerpo. No, puesto que depende de su elevación. El que ya está purificado se reconoce inmediatamente, porque se ha separado de la materia durante la vida del cuerpo, al paso que el hombre carnal, cuya conciencia no es pura, conserva por mucho más tiempo la impresión de la materia. ¿El alma tiene, pues, muchas existencias corporales? Sí, todos tenemos muchas existencias.
Los que os dicen lo contrario quieren teneros en la ignorancia en que ellos están. Su deseo no es otro. ¿Cuál es el objeto de la reencarnación? La expiación y mejoramiento progresivo de la humanidad. ¿Es limitado el número de las existencias corporales o bien se reencarna perpetuamente el espíritu? En cada nueva existencia, el espíritu da un paso en el camino del progreso y cuando se despoja de todas las impurezas, no necesita ya las pruebas de la vida corporal. ¿Qué viene a ser el espíritu después de su última encarnación? Espíritu bienaventurado, espíritu puro. ¿Se realizan en la tierra todas nuestras diferentes existencias corporales? No, sino en las diferentes planos y mundos que existen. La terrestre no es la primera ni la última, pero sí una de las más materiales y lejanas de la perfección. ¿No sería mejor continuar siendo espíritus? No, porque si hiciéramos eso, permaneceríamos estacionarios y queremos caminar hacia Dios. ¿Pueden los espíritus revivir corporalmente en un mundo relativamente inferior a aquel en que ya han vivido? Sí, cuando han de desempeñar una misión para favorecer el progreso y entonces aceptan con alegría las tribulaciones de aquella existencia, porque les proporciona ocasión de adelantar. Los seres que habitan en los diferentes mundos ¿tienen cuerpos semejantes a los nuestros? Es indudable que tienen cuerpo, porque se hace necesario que el espíritu esté revestido de materia para obrar sobre la materia. Pero esa envoltura es más o menos material, según el grado de pureza a que han llegado los espíritus. Y en esto consiste la diferencia de los mundos que hemos de recorrer, porque hay muchas habitaciones en la morada de nuestro Padre, y muchos grados por lo tanto. ¿El estado físico y moral de los seres vivientes es perpetuamente el mismo en cada globo? No, pues también están sujetos los mundos a la ley del progreso. Todos, como el vuestro, han empezado por encontrarse en estado inferior, y la misma tierra experimentará semejante transformación, trocándose en paraíso terrestre cuando los hombres sean buenos. Existen en nuestro sistema solar y en los diferentes planetas que lo componen diferentes niveles de espíritus. Según los espíritus, entre todos los globos que componen nuestro sistema planetario, la Tierra es uno de aquellos cuyos habitantes están menos adelantados física y moralmente. Marte es inferior y Júpiter mucho más superior en todos conceptos. El Sol no es un mundo habitado por seres corporales, sino un punto de reunión de los espíritus superiores que desde allí irradian por medio del pensamiento a los otros mundos que dirigen por mediación de espíritus menos elevados, con los cuales comunican merced al fluido universal. El volumen y distancia que separa a los planetas del Sol no tiene ninguna relación con el grado de adelanto de los mundos, puesto parece que Venus está más adelantado que la Tierra y Saturno menos que Júpiter. Desde el principio de su formación, ¿goza el espíritu de la plenitud de sus facultades? No, porque el espíritu como el hombre tiene también su infancia. En su origen, no tienen los espíritus más que una existencia instintiva y apenas tienen conciencia de sí mismo y de sus actos. Solo poco a poco se desarrolla la inteligencia. Se puede desde esta vida, observando una conducta perfecta, franquear todos los grados y llegar a ser espíritu puro, sin pasar por otros intermediarios. No, porque lo que el hombre cree perfecto está muy lejos de la perfección, y hay cualidades que le son desconocidas y no puede comprender. Puede ser tan perfecto como lo permita su naturaleza terrestre, pero esta no es la perfección absoluta. Así como el niño, por mucha que sea su precocidad, ha de pasar por la juventud antes de llegar a la madurez. ¿Puede el hombre
por lo menos asegurarte desde esta vida una existencia futura menos sobrecargada de amarguras? Sin duda que sí, pues puede abreviar la extensión y dificultades del camino. Solo el indolente se encuentra siempre